Cuando la información es importante, la encuentras en la 96.9 FM. Credibilidad y confianza al alcance de tu radio. Visita nuestras redes sociales y entérate de las últimas noticias de todo ámbito. Estamos en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. Búscanos como la 96.9 FM Guayas. El experto arte y cultura por la 96.9 FM. Un espacio para conocer los exponentes culturales del país, sus historias e inspiraciones. Además, difusión de eventos de importancia en el sector y el desarrollo ecuatoriano en el mundo artístico y cultural. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Agripack. Sembramos confianza. Universidad Península de Santa Elena. Suerox, hidratación que te hace sentir bien. G-Tech, Gypsum 100% ecuatoriano. QG5 Plus para la acidez. Cerremundo Hard Discount Store. Buenos días amigos de la 96.9 FM, les saluda Sebastián Melier y eso es su segmento Arte y Cultura. El experto por la 96.9 FM. Iniciamos este programa con nuestro primer entrevistado, Pedro Ventimilla, productor ejecutivo de Chuya Vida, una miniserie producida en Cuenca y que apuesta por un formato short form con una estética cinematográfica de nivel internacional. Pedro, bienvenido al espacio de Arte y Cultura. ¿Cómo estás? Sebastián, primero que todo, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí en la 96.9, en este lindo espacio que promueve, como bien decías, el arte, la cultura, y con esta buena noticia para todos los ecuatorianos que es una nueva miniserie de 7 capítulos, justamente en un formato short form, pero lleno de idiosincrasia ecuatoriana, de historias de mucha creatividad, de mucha reflexión, así que una historia linda para la familia ecuatoriana, sin violencia y sin narcocultura. Bueno, por tu acento veo que no solamente la serie es 100% cuencana, tú eres también cuencano. Creo que mi acento me delata. ¿Qué significó filmar una serie de 7 capítulos en Cuenca? ¿Fue como algo novedoso? ¿Nunca se había hecho? ¿Cómo se dio esto? Bueno, te cuento un poquito que sí fue algo totalmente novedoso, ya que es la primera miniserie 100% grabada en Cuenca. Sin embargo, 3 de los 4 protagonistas no son cuencanos, así que más bien es como estos personajes que son de la costa, de la sierra, del oriente, les toca vivir en esta casa por cosas de la vida, y lo único que tienen en común es que no tienen dinero. Y Cuenca viene siendo como un personaje que interactúa con estos protagonistas y que le da mucha esencia. Sin embargo, es una serie para todo el público ecuatoriano y vale la pena recordar. ¿Tú en qué momento entras en ese proyecto? Tú eres productor ejecutivo. ¿En qué momento entras en ese proyecto y cuál fue tu papel en esa miniserie? Bueno, yo realmente soy el creador de ese proyecto en conjunto con mi esposa. Nosotros tuvimos la idea inicial. Para esto de aquí se contrató a 3 guionistas, justamente ecuatorianos, quienes dieron forma a nuestros pensamientos, a nuestra idea, un guión que se logró luego de 3 meses. Después tuvimos 8 semanas de preproducción, una preproducción muy fuerte con un equipo de aproximadamente 45 personas. Y la producción se llevó a cabo, como te decía antes, en Cuenca. Fueron 5 semanas arduas de muchísimo trabajo, un equipo sumamente grande, casi 70 personas, a la dirección de Juan Diego, de Juan Patiño y de Cristian Rojas, y realmente fue un trabajo muy, muy bonito, que ahora por fin lo podemos disfrutar. El primer episodio es totalmente gratis, así que creo que no hay excusa para poder ver este nuevo trabajo. ¿Dónde se puede ver? La idea también es recalcar que streaming, ¿dónde se lo puede ver? Sí, bueno, este producto está ya 100% disponible a través de Coavisa Play, que es una app bastante fácil. Como decía antes, el primer episodio es totalmente gratis para que la gente pueda ver la calidad con la que hemos hecho este proyecto. Vale la pena recalcar que está hecho bajo los
principales estándares de las plataformas a nivel internacional. Y ahí es donde nosotros queremos llevar este proyecto, que como te decía es 100% original, es 100% ecuatoriano, y creo que tiene muchísimo de un tema fantasioso, pero también tiene muchísimo de nuestra esencia ecuatoriana. Así que es un gusto y un orgullo poder traer esta serie que nos ha tomado 2 años. La idea de un producto así, aunque es muy ecuatoriano, es quizás exportarlo, que quizás salga en otro canal. ¿Es la misión de ese producto Sí, bueno, en conjunto con Ana Cecilia Alvarado, que es la persona que me ha estado realmente mentoreando, diría, y nos ha estado guiando con toda su expertise. Ella es una persona que lleva muchísimos años en la producción en Ecuador, y realmente es una de nuestras mayores ejemplos aquí. Ella realmente le ve a este proyecto con ese potencial de trascender fronteras, la comedia, el humor, viaja, y creemos que este producto tiene muchísimo potencial. Veremos también cómo responde el mercado ecuatoriano. Hasta ahora estamos muy agradecidos, muy felices, ya que la acogida ha sido muy buena, muy buena. Así que, como decía antes, les invito a todos a ver ese primer episodio, y bueno, de ahí que se enganchen, que creo que ese es el objetivo. Bueno, como productor hay también un tema de inversión. Me imagino que invertiste en eso. Y invertiste también en un producto nacional que pocas personas lo hacen. Bueno, te voy a contar un dato muy lindo, que tal vez la gente no lo conoce, y es que cada dólar reinvertido en cine realmente se multiplica en la economía y llega a ser $9. Solo en la industria del turismo se multiplica a $2,10. Entonces, hacer cine, por más de que no sean presupuestos tan gigantes, aunque en Colombia y en México sí tenemos inversiones muy, muy grandes, y ahí es donde entonces el audiovisual se vuelve muy interesante, porque te da trabajo de alto nivel, y además te deja un tema de identidad, te deja un tema de cultura, y en el caso de Chuya Vida, un mensaje positivo, porque nosotros queremos reunir a la familia nuevamente en una historia positiva, en una historia humorística, que todos la puedan ver, que todos la puedan disfrutar, y que sí tiene una moraleja. Cada personaje tiene un clímax, cada personaje tiene conflictos que se van resolviendo. Entonces estamos muy emocionados de invitar a la gente a ver esta primera serie, que, como decíamos antes, fue 100% rodada en Cuenca, donde los paisajes realmente son muy bonitos y se luce la ciudad. Nombraste a Ana Cecilia Alvarado, de la CEO de Ecoestudio. Ella lo que quiere, ella pelea para que Ecuador sea una tierra para filmar, para que los extranjeros vengan, los estudios extranjeros vengan a filmar en Ecuador. ¿Tú sientes que se está dando esto? Que quizás con lo que hiciste tú es un primer paso, aunque eres cuencano, pero de todas maneras es un producto de exportación. Es una excelente pregunta, y sí, creo que ahí es donde más nos alineamos con Ana Cecilia, con la visión de que Ecuador se pueda convertir en un hub de producción, porque realmente, si lo pones a pensar, Ecuador no tiene todo: paisajes bonitos, una logística maravillosa donde puedes pasar de costa a sierra en cuestión de horas, y ese mismo día seguramente terminar en el oriente. Esto de aquí significa mejores costos para las producciones, y para nosotros en Ecuador significa inversión extranjera. Entonces es una industria donde todos ganan, donde se crea cultura, donde se crea identidad, y donde estos técnicos, actores, talentos realmente se ven beneficiados, porque es una industria que paga muy bien cuando se hacen los estándares y cuando se hace con los productos, digamos, del nivel. Así que tiene mucho peso, y realmente es a donde esperamos que todos estos esfuerzos lleguen, a que más productores jóvenes, guionistas, directores presenten ideas que valgan la pena ser contadas, que empresas como las que nos patrocinaron y hicieron que este proyecto sea posible sigan apostando a estos creadores jóvenes, sigan apostando a estas ideas frescas, y poco a poco podamos tener ese fenómeno que pasó en Colombia, donde en los últimos 4 años han existido más de $850 millones invertidos netamente desde empresas extranjeras que ya operan y graban a diario. ¿Qué pared tenemos que romper en Ecuador para ser como Colombia? Porque Colombia ya es una potencia en cine, en series. Son nuestros vecinos, y como bien dijiste, Ecuador a nivel de paisaje, de talento, tiene lo mismo o más. Entonces, ¿qué pared tenemos que romper para que suceda lo mismo acá en Ecuador?
Bueno, yo creo que la principal pared es creernos nosotros como ecuatorianos, todos, que el producto nacional tiene esa calidad, que realmente cuando salgan proyectos como Chuya Vida, la gente se ponga la camiseta, los apoyen. Vemos que este fenómeno pasa en Colombia totalmente, entonces acá necesitamos un poco eso mismo y sí necesitamos también entes que ayuden a que todos estas tramitologías de los incentivos que existen, que son muy buenos y muy competitivos, puedan aplicarse de manera muy eficaz, de manera eficiente, sin trabas. En Colombia, tú cuando presentas un proyecto, básicamente te dan un número de días y en ese día te dicen si sí o si no, y las cosas andan. Entonces acá no es que no está pasando eso, porque ya vimos el primer CIA, pero ahora necesitamos que eso se prolifere, que exista más, que pueda ser dinámico, rápido, porque las empresas grandes, y estamos hablando de las plataformas extranjeras, ellos traen proyectos y ellos necesitan seguridad, necesitan tener eh, rapidez y ser eficientes con sus tiempos. Entonces nosotros tenemos que montarnos también en esa dinámica y ser competitivos, porque eso es lo que Colombia ofrece, ¿no? Hablamos un poco de ti. ¿Cómo llegas a eso de la serie? ¿Cómo fue tu camino hacia eso? Bueno, yo vengo del mundo de la publicidad, voy más de 10 años creando contenidos audiovisuales y contenidos publicitarios. Realmente creo que es el talento, justamente que mencionabas antes, ¿no? Es el talento, en este caso, de manos cuencanas, como la de Juan Quesada y Juan Patiño, que son nuestros codirectores y director de foto. Ellos trabajan conmigo en la agencia normalmente y son personas que tienen ya, a mi punto de vista, un nivel de talento que no debería solamente estar en publicidad, porque tú en publicidad básicamente estás dando ese valor agregado, es al dueño de la empresa y obviamente algo que pasa es pasajero. En el cine no, en el cine creas identidad, en el cine tienes el poder de moldear incluso sociedades si es que tu producto llega a tener esa relevancia social. Entonces ahí es donde entramos en un plano totalmente diferente, donde también ya la propiedad intelectual juega un papel interesante. Creo que es ahí donde nosotros queremos apostarle a este tema y al futuro, creando historias que merezcan la pena ser contadas, trabajando mucho en la parte de promoción. Hemos hecho un esfuerzo muy grande y por eso estamos recibiendo esa muy buena acogida. Creo que es parte de ese gran esfuerzo y se comienzan a cosechar entonces esos frutos y vemos muchísima gente a diario que está viendo la serie, que nos dejan mensajes que nos alientan mucho. eh, y es que queremos justamente crear más. Creo que este es el primer esfuerzo que nos va a permitir hacer más cine, traer más historias, pueden ser películas, pueden ser diferentes formatos, pero seguir creando y apoyando esos talentos que necesitan trabajo además. ¿Tú te imaginabas lo que viviste con esa serie, viniendo de la publicidad, igual en un mundo nuevo, ¿no? Estar en esa elaboración de una serie, el casting, los actores, la filmación. ¿Es algo que te asombró, te asustó? ¿Cómo viviste eso? Yo creo que había ya vivido todas las etapas de una u otra forma, pero en una escala mucho menor. Creo que esto de aquí fue una danza, se podría decir, una orquestación muy, muy bien hecha de parte de nuestro productor Cristian Rojas y de su equipo, porque yo realmente, ya para la parte de la producción, yo lo que hacía era simplemente revisar, yo me di un pasito para atrás y dejé que ellos realmente hagan su arte, que realmente disfruten y les proporcioné más bien todas las herramientas que estaban a mi poder e incluso algunas que pensé imposibles también les conseguimos. Y todo eso de ahí creo que se va viendo en el producto final. Yo nunca tampoco pensé que la química en el set, entre personajes y todo, se iba a dar tan bien. Tampoco pensamos que el producto iba a salir de la manera que ha salido, y lo digo con mucho orgullo y con mucha emoción, porque es un producto que merece la pena ser visto y que al final del capítulo 7 realmente está causando emociones. Veo muchísimas personas que nos escriben y nos mandan videos y están llorando algunos de ellos de la emoción, otros están con ciertas tristezas, no voy a spoilear, pero es una serie que nos saca emociones y creo que es ese el objetivo de todo eh, narrador o contador de historias, crear ese sentimiento, que haya reflexión en la audiencia y esto es lo que crea y produce Chuya Vida.
¿Tú metiste mano en todo ese proceso como publicista, quizás a nivel de ritmo, a nivel de ideas, o cada uno tenía su rol y lo cumplió? Es una excelente pregunta. Y sí, metimos muchísimo la mano. El tema de la música para mí fue algo muy importante y nosotros logramos hacer una alianza con Don Medardo y sus players. Entonces, esta es una serie que tiene un ritmo maravilloso, dado este factor y dado la alianza que tuvimos con la prefectura de Cuenca, quien extendió un programa que ya lo venía llevando, donde premiaron bandas locales cuencanas, les dieron la oportunidad de grabar temas en estudios profesionales y como extensión de este programa hicimos una alianza con esos chicos, que son 5 bandas, y esas bandas están presentes en la serie. Entonces esta serie, vale la pena recalcar, que tiene música y musicalización 100% ecuatoriana. Entonces todo esto aporta, y sí, fueron acciones nuestras, pero todo esto aporta muchísimo a la serie. Mientras estabas hablando, estamos viendo imágenes de la serie, estamos viendo los actores. En el casting, bueno, hay actores conocidos, veo actores conocidos, otros quizás menos. ¿Cómo se dio eso? ¿Qué querías tú? ¿Querías una realidad muy marcada? ¿Querías actores de talento? ¿Querías descubrir otro tipo de actores? ¿Cuál fue la idea? Bueno, nosotros quisimos combinar talentos. Nosotros tenemos, por ejemplo, en los protagonistas 2 actores que tienen muchísima experiencia, como es Pablo Seca y Michael Mora Grijalva, pero tenemos 2 actores que están de una u otra forma haciendo su debut como protagonistas, como es Gaby Menéndez y como es Carlos Aguilar. Entonces, es lindo poder ver cómo estos 2 artistas funcionan, ¿no? El que ya tiene mucha experiencia y el que está probándose. Sin embargo, también parte de este proyecto fue dar oportunidades, y no solamente desde la parte actoral, sino también desde nuestro equipo, donde teníamos personas como Cristian Rojas, que tiene muchísima experiencia, y otros jóvenes que también eran sus primeros proyectos grandes de este tipo y vienen justamente de otros mundos como la publicidad, ya que nuestro mayor problema es que nuestros cineastas no tienen dónde desenvolverse y entonces terminan en la parte publicitaria, que no digo que está mal, creo que está muy bien, solo que el efecto a largo plazo de la publicidad y del cine es muy diferente. ¿Cuál es la segunda vida de la serie? Ahorita ya está el primer capítulo, ya mismo la gente va a poder ver los siguientes. Para que eso siga creciendo y que el producto pueda seguir con vida, ¿qué debe suceder? ¿Qué quisieras que suceda? ¿O qué podemos hacer nosotros para que suceda? Bueno, el primer episodio está totalmente gratis, la serie ya está 100% disponible, completa, en Ecuavisa Play. Solamente se hace un pago, es un pequeño fee, ahorita por semana de lanzamiento es $14.99 y después se quedará en $19.99, lo cual es un aporte realmente a que se siga creando cine. Hemos buscado mecanismos justamente para que productores, directores puedan contar historias. Creo que Ecuavisa Play es un excelente medio. Nosotros somos el primer proyecto de este tipo, pero creo que es el abrir camino a que vengan más proyectos de este tipo. Y si es que nosotros incentivamos a que la gente consuma este producto, vamos a crear un ciclo donde la gente va a producir historias muy bonitas, donde la gente va a poder comprar esas historias. Y entonces ahí se dinamiza esta industria y creo que a la larga vamos a poder moldear la sociedad y quizás sean con historias positivas, historias educativas, historias interesantes y no esa narcocultura que tanto daño nos ha hecho. Bueno, de lo que estoy escuchando, tú vas a seguir produciendo series, entonces. Bueno, espero seguir produciendo series, cine, de cualquier tipo, porque esa es mi pasión. Este proyecto no fue un proyecto hecho realmente con un fin económico, ya que los números no tenían mucho sentido si nos poníamos netamente desde ese plano. Pero yo también soy padre y quiero dejar un legado positivo. Creo que esta serie tiene mucho positivo y me da orgullo poder mostrarle a mi hijo y poder verlo con la gente que quiero, porque me representa y creo que eso es lo que quiero dejar con este proyecto.
En medida de que podamos recuperar obviamente en algo nuestras inversiones y poder seguir produciendo, vamos a intentarlo, definitivamente. Pero Bueno, sí le invito a la gente a ver el producto, a que nos deje sus comentarios y así entonces incentivar la producción nacional. El cine ecuatoriano es muy bueno, no hay que verlo solamente por obligación, hay que verlo para disfrutar. a eso quería hablar. Bueno, el cine nacional básicamente se conoció por Sebastián Cordero, que es quiteño. Después quizá un poco Guayaquil. Cuenca es como una novedad, ¿no? No se había hecho algo de este peso en Cuenca. ¿Eso es importante ¿Cómo? para ti? Bueno, sí, hay directores cuencanos, pero a nivel de Algo de serie no. directores muy buenos, pero sí es algo de peso, porque como bien dices, no tenemos películas cada año, por ejemplo. Entonces ese es un tema que nos debería llamar la atención y deberíamos hacer películas cada año en Quito, Guayaquil, en Cuenca, en Manabí, porque en todos los lugares hay cineastas. El Ujú. problema es que ahorita en Ecuador es muy caro y es muy difícil producir, y más que producir, es muy difícil que te vean. Entonces, ahorita lo que nosotros tenemos es que entrar en esta dinámica mundial, donde el streaming es ahorita la mayor fuente de consumo, y ahorita Ecuavisa Play nos da ese chance de, como creadores, también traer ideas, traer productos, y como en el caso mío, si es que a ellos les convence, pues te van a dar la mano. Pero nosotros como ecuatorianos, ahorita que el producto ya está al aire, tenemos que verlo, tenemos que consumirlo, porque finalmente ese dinero se queda en la economía nacional, ese dinero puede seguir pasando de mano en mano y no sale, como en el caso de las grandes plataformas, donde tenemos además 1 millón de suscriptores ecuatorianos. ¿Qué te parece ese dato? Ujú. En Colombia, hablamos de Colombia. Colombia como que tiene esos temas de narcoserie, después hubo las comedias como Betty la Fea, todo que abrieron caminos. ¿Qué tendría Ecuador como estilo? ¿Cómo se puede destacar? Bueno, a través de tu serie hay algo interesante, que son Una muy como... buena pregunta. ¿Cuál podría ser el estilo nuestro? Ah, creo que sí, nos perdimos un tiempito. Estamos con Pedro Ventimilla hablando de Chuya Vida, la primera serie integralmente filmada en Cuenca. Estábamos hablando de que el primer capítulo está en Ecuaplay, ustedes la pueden ver de manera gratis, y las otras tienen un pago mínimo que no es tanto para verla, sino para incentivar a que se pueda hacer más producto, más cine, más series en Ecuador. Estamos intentando reconectarnos con Pedro. Vamos a una pausa. Tu maestría te está esperando en el Instituto de Posgrado de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE, desde $1,600 sin intereses, con crédito directo y asesoría personalizada. Contáctanos al 098-249-5331 o ingresa a www.upce.edu.es/posgrado y síguenos en redes sociales como postgradupce. Postgradupce es tu mejor decisión para crecer sin límites. Regresamos en un momento con Pedro. Con la entrevista. Con Pedro. Ok, Pedro. Ya nos perdimos un ratito. Mil disculpas, ahí tuvimos un pequeño problema de No, conexión. no hay problema. Igual estaba a punto de contestar una pregunta interesante, que era, ¿cuál piensa que tenemos nosotros como sello? ¿Cuál puede ser el estilo del Ecuador a nivel de Claro, serie? es una pregunta buenísima. Aquí en Ecuador hay historias que merecen la pena ser contadas, historias en continente y no en continente, digo yo, porque esos son como grandes factores narrativos que creo que podríamos usar a nuestro favor. Tenemos historias como la de Darwin en Galápagos, que tenemos muchísimo y muchísimo y muchísimo para hablar de eso y de naturaleza y de documentales. Tenemos en nuestras costas un tema cultural maravilloso, con esmeraldas, con toda la línea ecuatoriana es maravillosa, Manabí, sus costumbres. Realmente nosotros somos un país muy rico para contar historias, pero tenemos que ser orgullosos de nuestras historias y pensar que se pueden poner de moda. Si el acento colombiano, por ejemplo, se ha puesto tan de moda en los últimos años, es porque ha habido también mucho apoyo y porque estas empresas, obviamente grandes, han creído que se puede hacer famoso, pero el día de mañana también Ecuador se puede hacer famoso. También podemos nosotros poner de moda nuestra J en la costa o nuestra R en la sierra, pero
tenemos que hacer un trabajo como marca país, tenemos que hacer un trabajo como entidades justamente que apoyan, como el Ministerio de Producción que está detrás del tema de los CIAs, y creo que hay muchísimo por hacer todavía, pero de que Ecuador tiene historias para contar, como en el Oriente, la Cueva de los Tallos, la mitad del mundo, hay muchísimo, o sea, los volcanes, hay muchísimo para contar y creo que van a ser historias que si se cuentan con una calidad de cine, que se cuentan con estos guionistas, con esta narrativa bien hecha, van a ser historias que van a enamorar al mundo, definitivamente. Pedro, te agradezco mucho por la entrevista, que tu serie sea un éxito, que haya mucho más serie, que haya mucho más películas. Ojalá pueda ir a Cuenca pronto para que podamos conversar y te deseo lo mejor. Encantado, encantado. Gracias nuevamente, la 96.9, a ti, Sebastián, por este gran espacio. Creo que hemos compartido una linda conversación. Le invito nuevamente a la gente a descargar Recovisa Play en sus teléfonos, a ver el primer episodio totalmente gratis de la serie Chuya Vida, una serie 100% ecuatoriana, con mucho ingenio, con historias de resiliencia, sin violencia y sin esa narcocultura que nos ha hecho daño. Algo para toda la familia y les agradezco de corazón. Gracias, Pedro. Nos vemos pronto. Nos vamos a una pausa. El experto por la 96.9 FM. ¿Dónde va usted tan feliz? Compadrito, voy rumbo a la fiesta del fútbol 2026. ¿Y cómo va a ir a la fiesta del fútbol? Si eso es carísimo. Facilito, compadrito. Con tu jugada ganadora de Agripack. Por tus compras al contado, obtienes cupones para el sorteo de 11 viajes todo pagado, donde verás a tus jugadores favoritos en vivo. Además, televisores, celulares y un montón de premios cada semana. Y todo esto solo por comprar los productos que tanto necesitamos. ¿Y todos los productos de Agripack participan? Sí, compadrito. O sea, es doble ganancia. ¿Y qué estamos esperando, pues? ¡Vamos para Agripack! Promoción válida del 10 de noviembre de 2025 al 28 de febrero de 2026. Aplican restricciones. ¡Qué calorón! No te me derritas. Si te tomas un Suerox, activas la hidratación con 8 iones, sodio, potasio, ayudan a aprovechar mejor el agua. Citrato, calcio, magnesio, optimizan la hidratación. Cloruro, zinc, lactato, potencian la recuperación. 8 iones que te activan. Suerox, hidratación que te hace sentir bien. Prueba el nuevo sabor Suerox Uva. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPSE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupse. Ingresa a www.upse.edu.es/posgrado. Posgrado UPSE, crece sin límites. ¿La acidez no te deja disfrutar la comida ni dormir bien? Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. En una endoscopía vemos el ácido quemando las paredes del estómago y esófago. Yo recomiendo QG5 Plus. Su efectiva fórmula con 3 activos recubre y protege aliviando rápidamente acidez, indigestión y reflujo. QG5 Plus para la acidez. El experto por la 96.9 FM. Estamos de regreso con el experto arte y cultura. Estamos con Leticia Tinoco, voiceover y locutora profesional. Hola Leticia, ¿estás con nosotros? Hola Sebas, oye, qué honor que me entrevistes, no sabía que eras tú, así que muchísimas gracias por este espacio, mi querido. Yo lo sigo en redes y digo, maestro. Muchas gracias Leticia. No, para mí es un honor escuchar tu voz, porque conocía tu rostro, pero esa voz que todo el mundo conoce. Hoy vamos a hablar del arte, del arte de la voz. ¿Cuándo sentiste que eso era un instrumento para trabajar? ¿Que tenías ese instrumento en ti? Mira que fue ya ingresando a la carrera de comunicación, ya en la Faxon, estudié en una universidad estatal,
Y en este proceso yo quería que alguien me escuche porque de una u otra manera ya iba haciendo pininos en mi cuarto, en la habitación, mientras escuchaba Radio Amor, mientras escuchaba Radio Centro, que eran estaciones que ya tenían años con este tipo de locución, que era distinto de lo que se hace ahora, pero me llamaba la atención. Entonces, cuando estudio la carrera de comunicación, que realmente yo lo que sí quería era investigación periodística, investigación de campo. Sin embargo, el profesor de expresión oral, cuando se me acerca, porque había pedido que alguien lea algún texto en voz alta, se me acerca y me dice, oye, tú tienes buena voz, solo tienes que educarla. Entonces, ese acto de fe ciega, dije, algo tengo que hacer con esa recomendación, porque si hay alguien que ha visto algo en mí, dije, bueno, algo de cierto ha de haber. Yo todavía no creía en eso. Y comencé a tocar puertas, estaciones radiales, y creo yo que la radio fue realmente mi escuela más importante para aprender a trabajar con la voz. ¿Puedes dar algunos tips de cómo es? Porque cuando uno escucha la radio se queda con una voz, ¿no? Hay tanta radio, tú das la vuelta y de repente digo, no, esa voz me atrapó. ¿Qué es? ¿Es saber respirar? ¿Es tomar su tiempo? ¿Es encontrar una voz propia? ¿Qué es el secreto? Mira, yo creo que el secreto está en ser muy cercano con lo que decimos y cómo lo decimos. Y digo cercanía porque al final del día, que si bien es cierto ahora a través de las estaciones radiales podemos ver el rostro de las personas, antes no, antes había más misticismo. Ahora, en cambio, yo creo que hay que jugar muchísimo, no solo cómo dices y esa cercanía que debes de tener, sino también obviamente la forma de mirar a la audiencia a través de una cámara, el acercamiento también a través de las redes sociales. Pero claro, hay que tener vocación, creo yo, hay que tener servicio de poder transmitir mensajes, de ser un verdadero comunicador. Y eso no es que no lo tengamos, sino que hay que trabajarlo en caso de que en el momento en que ingreses a trabajar a medios de comunicación, principalmente la radio, porque no siempre la audiencia tiene oportunidad de verte, sino solo de escucharte, entonces debes de tener todavía en la voz ese recurso. Puedes tener imagen, puedes tener un impacto escénico, pero la voz sigue siendo ese recurso que llama la atención, la cercanía, la sensibilidad, el tocar temas cotidianos, el también, claro, está aprender a respirar, aprender a hacer pausas, tal cual como tú tendrías una conversación con alguien cercano. Ahí estamos viendo imágenes de conferencia que tú diste. Ahí obviamente está la voz, pero también está la postura, está ver el público. ¿Qué hay que cuidar en ese tipo de evento? Uno se olvida del público y mira a una sola persona, no ve a nadie, se pone en una burbuja. ¿Cómo es? Bueno, buen punto. Mira que ya con toda la experiencia previa que tenía, no había pasado por este tipo de conferencias. Mi experiencia previa era pararme frente a un escenario y más bien frente al público, pero no era mi público, era el público de un artista. Presentaba artistas, eventos, etc. Pero la gente no me iba a ver a mí, sino que iba a ver a un artista. Entonces, no dejaba de tener ese impacto frente a los demás. Sin embargo, para este tipo de conferencias, lo que sí traté de hacer era un barrido visual, ya entiéndase, no podía mi mirada anclarme a una que otra persona porque iba a perder el contacto con el resto. Claro, mirar a todo el mundo en un teatro de más de 500 personas es imposible. Por eso aplicaba yo el barrido visual. Además, y de forma paralela, el tema de la estructura, ya ensayé durante un mes, casi todos los días, para tener clara el hilo conductor de mi intervención, todos los elementos que tenía que ver uno con el otro para llegar al final. Y obviamente también el tema de trabajarlo desde la parte humana, desde la parte cercana. No estaba hablando yo desde mis logros, sino de cómo poco a poco iba también saltando algunas situaciones un poco complicadas, enfrentando a otras, un poco anclándome en algunas que fue una de las más difíciles para mí dentro de la docencia universitaria, hasta que volví a reencontrarme con esa meta que yo siempre había querido realizar, de que cada oportunidad
se me permita crecer. Y al final del día a veces no son tanto las oportunidades, sino que uno se convierte en esa oportunidad para ser la voz de una marca, producto o servicio, cambiar la vida de estudiantes si eres docente, o ser un vocero importante dentro de una corporación, etc. Entonces creo yo que más allá de las oportunidades, uno se termina convirtiendo en esa oportunidad que puede cambiar la vida de otro. Hablamos quizás de esto, de los talleres de uso de voz que tú das. Más que enseñar a hablar, es también quizás que ellos encuentren su propia voz y que de alguna manera les cambie un poco la vida. Imagino que va por ese camino. Sí, porque fíjate que no se trabaja tanto la voz como algo independiente a lo que tú eres. Se trabaja tu comunicación, desde lo básico, desde lo que sabes, desde lo que has ido aprendiendo en escuela, en colegio y en universidad. La mayoría de personas que yo entreno ya son profesionales, algunos son políticos, y obviamente ya hay una información previa, que a veces ya en la adultez esa información previa puede convertirse en un prejuicio con respecto a lo nuevo que intentan aprender. Entonces sí, a veces me cruzo un poco esa pared o la salto porque digo, a ver, espérese un ratito, usted es nuevo en esto, más allá de toda la información previa que tenga. Entonces lo que voy a trabajar es a la persona, a la forma de mirar a esa persona. No le puedo decir, mira de esta forma, porque también debo de entender desde su personalidad cómo se comunica con los demás. Entonces se va un poco entendiendo desde esa comunicación de esa persona para que poco a poco la voz, que al final del día para mí es uno de los tantos resultados que tiene de tu comunicación, salga de una persona segura, convincente, persuasiva, si realmente está creyendo lo que está diciendo, e influyente. Sí, hay esa expresión que dice que uno necesita tener voz propia, ¿no? O sea, siempre hay que buscar su voz. ¿Cuál es tu voz? Es decir, ¿cuál es, quizás más a nivel de misión de vida? ¿Cómo consideras que es tu voz en esa sociedad ecuatoriana? Bueno, una voz que está relacionada con el liderazgo femenino, porque sí, durante estos más de 28 años que tengo en medios de comunicación, entiéndase también con marcas, productos y servicios, al principio me encontré con un círculo muy cerrado de voces masculinas, cuyas voces femeninas estaban relegadas. Entiéndase también para poder tener una mejor proyección. Igual había pues un sesgo bastante importante allí. También enfrentándome a una industria que la mayoría son hombres. Y ojo, aquí el problema no es el género. Aquí el detalle estaba en cómo yo tenía que buscar mi espacio, crear mi espacio, desde una voz femenina, desde una voz que posiblemente no sonaba quizás tan creíble, tan segura, como científicamente comprobado está que las voces masculinas, por tener tonos graves, representan más eso de la seguridad, de la credibilidad. Entonces dije, bueno, mi voz que sea eso, que abra este espacio para mí, y que obviamente luego sea esa referencia para las demás voces que abran sus propios espacios, que tengan sus propios caminos, que no sea el mío necesariamente, sino que obviamente uno va explorando poco a poco y va encontrando su propio camino. No necesariamente el que yo transité va a ser el mismo para otras personas, o lo que yo he logrado, poco o mucho, va a ser lo mismo para otros, pero más bien ese ejemplo de que ha sido una voz que ha sido obviamente expuesta no solo dentro de Ecuador, sino a nivel mundial. ¿Y tú sentiste iba a decir ese machismo de la voz, pero es poco lo que acaba de decir, de este espacio que estaba ocupado por hombres y las mujeres estaban como acompañando y tenían casi que pedir permiso para hablar? ¿Tú viviste ese momento? Sí, o sea, la verdad que sí. Mira que solo hablando de marcas, productos y servicios hace muchos años atrás, las marcas tenían un poco segmentado el tema de las voces entre masculinas y femeninas. Casi todas las voces femeninas lo que hacían era representar marcas de productos de limpieza del hogar. Ya, no existían las oportunidades de representar marcas de automóviles o de implementos deportivos, porque claro, o sea, había aquello de esta forma de pensar de que el hombre
trabaja, la mujer dentro de casa. Entonces, si estoy dentro de casa, los productos que yo utilizo deben ser representados también por voces femeninas. Es más, hasta en la publicidad como tal, veíamos comerciales de televisión con únicamente mujeres lavando ropa, cocinando. Ahora no, ha cambiado muchísimo eso. Claro, también la publicidad de por sí ha cambiado en cuanto al uso de las voces, porque ahora la audiencia que consume de forma distinta, también las dinámicas familiares son distintas. Y ahora es papá y mamá que salen a trabajar, entonces ves en comerciales de televisión que ambos cocinan, que ambos lavan la ropa, que ambos hacen tareas dentro del hogar, o también la mujer conduciendo un automóvil deportivo hermoso, etc. Entonces sí, vamos nosotros, por suerte, al unísono con la publicidad. Que hay de repente sí la molestia hasta cierto punto de las voces artificiales que ya están hace rato, y que bueno, esperemos que el mismo hombre no sea el que mejore esa situación y vaya a ser que en algún momento ya no podamos distinguir de quién es esa voz, si es de un humano o está creada artificialmente. Eso es interesante, lo de la inteligencia artificial, porque hay tanta perfección y al mismo tiempo hay tanta inhumanidad, no sé si puede decirse así. Tú, con el expertise que tienes, trabajas con tu voz, tú sí sabes reconocer esto de la voz humana y la voz de inteligencia artificial. Sí, mira que justamente que ayer tenía una entrevista, se me salió un comentario que a veces digo, ay, no importa, pero igual esto es lo real, que solo falta escuchar un acento guayaco creado con inteligencia artificial, porque he escuchado mexicanos, argentinos, chilenos, y yo digo, rayos. Sin embargo, algo que por oído, porque obviamente nosotros como trabajamos diariamente con la voz, ya sabemos las cadencias, anticadencias que puede tener, las inflexiones, modulaciones, etc. Algo muy característico son los finales de las frases, porque tienen una curva muy particular. Casi todos los finales de las frases, entiéndase, por lo general, cuando termina en punto aparte o punto seguido, hay una cadencia muy particular, como una curva que cierra de forma muy robotizada. Entonces, alguna vez que yo escuchaba de una marca, yo decía, no puede ser, pero esta voz no la conozco. Claro, que también viene esta cuestión de que nos conocemos entre todos, entre comillas, los timbres de voz. Pero yo dije, no. Entré a escuchar con mayor detenimiento los finales y ahí encontré que era una voz producida por. Entonces, tener cuidado, ¿no? A estas alturas, creo yo que ya eso está de más bien el tener mayor precisión para trabajar con nuestra voz, conocerla más, explorarla más. Creo que sería el principio de lo que ahora en adelante podemos hacer. Y bueno, y si tenemos que trabajar en algún momento, obviamente con la inteligencia artificial, porque ya está ingresando algunos aspectos y algunas profesiones, que sea para mejorar nuestros textos, que sea para corroborar de repente si está bien elaborado un script, qué sé yo, pero malo que lo diga, pero ya hay algunas aplicaciones donde van haciendo perfectible esta voz creada con inteligencia artificial, pero ya está más humanizada que antes. ¿Y qué dirías? Bueno, yo soy periodista, por ejemplo, y hay gente que me dice, pero tu trabajo ya mismo lo puede hacer ChatGPT, se ponen algunos algoritmos y ya. Lo mismo con la voz. Será alguien quizás te va a decir, algún cliente te va a decir, pero yo lo puedo hacer con inteligencia artificial. ¿Cuál sería tu argumento? Yo tengo el mío como periodista, pero ¿cuál es tu argumento para decir no, obviamente que lo mío es mucho más, tiene más importancia, pero ¿cómo lo definirías? Con las emociones humanas, que eso la inteligencia artificial no lo puede replicar aún. Lo que puede replicar la inteligencia artificial son tonalidades. De repente altas, bajas, medias, respiración en algunos aspectos como toma de aire o exhalación. De repente también el respetar, entre comillas, los signos ortográficos, eso lo logra hacer todavía, pero en el caso, por ejemplo, de cómo yo le refutaría a un cliente, es quién va a sentir esa emoción. No lo puede sentir la máquina, lo puedo sentir yo. Y esa emoción humana es difícil todavía de replicar, porque usted me está dando un texto que me permite a mí
exteriorizar una emoción que no lo va a hacer la máquina. La máquina va a seguir exactamente a lo que usted le ha puesto de signos ortográficos como si fueran unas señales de tránsito, nada más, pero la emoción jamás. Estamos con Leticia Tinoco, vamos a una breve pausa. El experto por la 96.9 FM. Oiga, compadre, ¿para dónde va usted tan feliz? Compadrito, voy rumbo a la fiesta del fútbol 2026. ¿Y cómo va a ir a la fiesta del fútbol? Si eso es carísimo. Facilito, compadrito. Con tu jugada ganadora de Agripack. Por tus compras al contado, obtienes cupones para el sorteo de 11 viajes todo pagado, donde verás a tus jugadores favoritos en vivo. Además, televisores, celulares y un montón de premios cada semana. Y todo esto solo por comprar los productos que tanto necesitamos. ¿Y todos los productos de Agripack participan? Sí, compadrito. O sea, es doble ganancia. ¿Y qué estamos esperando, pues? ¡Vamos para Agripack! Promoción válida del 10 de noviembre de 2025 al 28 de febrero de 2026. Aplican restricciones. ¡Qué calorón! No te me derritas. Si te tomas un Suerox, activas la hidratación con 8 iones, sodio, potasio, ayudan a aprovechar mejor el agua. Citrato, calcio, magnesio, optimizan la hidratación. Cloruro, zinc, lactato, potencian la recuperación. 8 iones que te activan. Suerox, hidratación que te hace sentir bien. Prueba el nuevo sabor Suerox Uva. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPSE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupse. Ingresa a www.upse.edu.es/posgrado. Posgrado UPSE, crece sin límites. ¿La acidez no te deja disfrutar la comida ni dormir bien? Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. En una endoscopía vemos el ácido quemando las paredes del estómago y esófago. Yo recomiendo QG5 Plus. Su efectiva fórmula con 3 activos recubre y protege aliviando rápidamente acidez, indigestión y reflujo. QG5 Plus para la acidez. El experto por la 96.9 FM. Estamos de regreso con Leticia Tinoco, voiceover, que creo que ya mismo le voy a pedir que me dé clase de locución a mí. No hace falta, no, sí hace falta. ¿Sabes qué hace falta? Porque a mí, como soy europeo, me dicen muchas veces que yo debería hacer una voz más gruesa, pero yo no puedo porque no la tengo. Entonces, esa es mi voz. Es mi voz. Que eso voy. Sí, exacto. No podemos tampoco modificarla al punto de agradar a los demás. Nacemos con una naturaleza fisiológica en cuanto al grosor de las cuerdas vocales. Eso no se puede modificar. Posiblemente tus cuerdas vocales no tengan un grosor por lo general, que lo tienen más voces profundas. Por ejemplo, Juan Carlos Tinoco, que no es familiar mío, pero es un locutor colombiano. Pero eso no quiere decir que sea una voz que no sea agradable, al contrario, es agradable porque es distinta. Es distinta. O sea, tienes matices eso sí distintos, es distinto. Exacto. El acento, la voz, todo es distinto. Pero hay un tema ahí, porque justamente hablábamos del machismo. Aquí un niño que habla con una voz así como la mía, le dicen, no, tienes que tener voz gruesa, y más bien los niños crecen haciendo esfuerzo para tener esa voz. Y como dices, quizás no es tan natural, ¿no? Exacto, mira que ya el tema de engolar la voz en algún momento va a perder fuerza. Uh-huh. Y es un autoengaño que al final del día uno se hace. Yo no te voy a mentir que al principio, cuando a mí comencé a conectarme con estaciones radiales de muchos años atrás, que las locutoras no hablan como actualmente hablan, sino que hablaban un poco más así, como más sensual, más hacia adentro. La exhalación de aire no era hacia afuera, o sea, no era lo natural. Entonces yo comencé con eso de que será como ¿qué tal me suena a mí también hablar así? Entonces entro a trabajar en un call center de un banco de aquí
Y obviamente yo hablaba así, entonces mi jefa me decía, Leticia, o sea, obviamente nos monitoreaban las llamadas y me llamaba a veces por internet y me decía, Leticia, por favor, ya no hables así. Y yo le digo, pero ¿por qué? Me dice, porque en vez de usted vender, está enamorando al cliente. Y yo le digo, pero eso no es la idea. Entonces, después me dijo, saca tu voz. Y yo, bueno, está bien. Y ya luego comencé a sacar. Y yo decía, y no me gustaba porque yo sentía, yo soy contralto en música, hablando de estas etiquetas dentro del canto, y obviamente me sentía incómoda porque decía, no, siento que era una voz muy peluda, muy Pero ya después dije, no, aprendiendo a modular, comencé a encontrar resonadores con los cuales pude trabajar para las marcas, para que no suene tan pesada, tan ruda la voz. Y entonces ahí comencé a entender, ok, todo esto es una resonancia. Uno tiene que saber a dónde lleva el aire para que resuene la voz de forma distinta cuando te conviene. ¿Tú hiciste doblaje para dibujos animados, películas, cosas así? Y si no lo hiciste, ¿no te gustaría? Mira que sí he hecho doblaje. Hay 3 películas que hice, pero siento que necesito más preparación actoral. Porque si bien es cierto, hay un grado de actuación que los locutores comerciales tenemos, entiéndase por el histrionismo que hay que colocarle. Yo soy una ama de casa, me tengo que comportar como una ama de casa para que la voz, que solo va a ser una cuña radial, se escuche como eso. Pero ya en el doblaje como tal, y con todo el aprendizaje que he tenido fuera del país, yo lo tengo clarísimo. Tengo y necesito ser una actriz, ya, pero en formación o ya formada, para poder entender distintas técnicas, para poder involucrarme con el personaje y no restarle, porque al ser locutora comercial suena muy marcado. O sea, los locutores comerciales tenemos muy marcada la dicción y la articulación. Y en el momento en que entramos al doblaje, como es actuación, ya, obviamente son distintos personajes, el personaje actúa normal. Puede hablar arrastrado, puede hablar limpio, pero no casi perfecto como lo hace un locutor. Entonces, el doblaje que he hecho es un doblaje que me guardo en el corazón y no lo publico porque creo que mejores trabajos hacen colegas de otros países, principalmente de Argentina, de Colombia, de México, donde hay formaciones actorales. Entonces yo digo, al César lo que es del César. Prefiero que el doblaje se haga con actores realmente profesionales. Cuando viajas, si alguien te pregunta cuál es tu profesión, ¿qué dices? ¿Cómo se define tu profesión? ¿Sabes qué? Yo casi utilizo lo que más me gusta, lo que he hecho en mi vida: voiceover, docente universitaria y conferencista TEDx. Es lo que más me define a mí. Son 3 habilidades que he podido descubrir a lo largo del mundo de la comunicación. No utilizo tanto el hecho de decir locutora profesional, porque también he trabajado con imagen y he trabajado la imagen con el propósito de también entender que ahora el mundo que es visual, o más bien audiovisual, ya ahora nos toca también poner esta maquinaria, y esta maquinaria también se entrena. Entonces, son los 3 elementos que yo por lo general utilizo cuando me presento. Y de esos 3 elementos, ¿cuál es el que disfrutas más? Quizás donde eres más tú. Ay, esa pregunta, voiceover. ¿Sí? Definitivamente voiceover, claro. Porque es la actividad que me ha dado muchas satisfacciones, que me ha permitido enorgullecerme de esta habilidad que me ha dado Dios y que me ha permitido también trabajarla. Me ha permitido conocerla, explorarla, me ha hecho llorar, me ha hecho sonreír. Y me ha hecho decir, oye, qué bien haber creído en mí después de ese acto de fe de alguien. Y eso creo que esa es la actividad principal. Esa voz que tienes es un músculo, se trabaja, ¿no? Se imagino que es así. ¿Cómo planificas tu futuro? ¿Quieres nuevas aventuras con esa voz, con tu herramienta? ¿Qué quieres a futuro? Bueno, sabes que yo vivo un día a la vez. Siento que el futuro lo vamos construyendo día a día. No sé si mañana esté aquí. Y para mí realmente cada día
le pongo un momento importante de aprendizaje, leyendo un libro, asistiendo a una persona en un taller, también transformando la comunicación de un grupo de personas, y lo sigo haciendo hasta el día que tenga vida. Por eso no veo un futuro y no me veo haciendo algo distinto, sino esto que es lo que realmente amo y creo y espero hacerlo hasta el último día de vida. Si hubieran dicho a la niña que fuiste que de grande iba a hacer eso, iba a vivir de su voz, ¿te hubiera parecido algo muy extraño o finalmente no? Hubieras dicho, no, eso es. No, totalmente extraño, porque mira que yo soy extremadamente tímida ya en mi espacio personal e íntimo, y tanto en la escuela como en el colegio lo que menos hacía era hablar. O sea, tampoco es que era muda, pero trataba de no exponer, las lecciones orales le huía. ¿Y qué pasa? Que yo decía, ese recurso no lo tenía ni siquiera en mente. Sí, existe y existirá por siempre y para siempre, pero de allí pensar y decirle, oye, a la niña, a la Leti de chiquita, más bien a la Blanquita que me decían en la escuela, que iba a vivir de esto e iba a trabajar con ese recurso, la verdad es que no lo hubiera creído, porque tampoco es que lo maquiné desde pequeña. Fue todo lo contrario, pero ya cuando comencé a consumir información, noticias, medios de comunicación, que fue antes de salir del colegio, encontré que era la carrera que yo quería. Ahora, dentro de la carrera, el componente de locución tampoco lo tenía en mente, pero dije, bueno, si alguien lo descubrió, tiene que haber algo más allá de esto. Obviamente ya ahora quizá lo puedes hacer, pero ¿de quién heredaste esto? ¿Es algo de papá, mamá, o nació en ti esa vocación, porque es una profesión no tan común, ¿no? Exacto. Mira que dentro de la familia materna, nadie. Pero de la familia paterna, un tío ya fallecido, él era locutor. Ahora, la voz, sí, entre papá y mamá, papá, voz grave, mamá, voz con autoridad y un poquito más fina. Y algo que yo sí he aprendido dentro del conocimiento de la comunicación es que, si bien es cierto, de pequeños nosotros copiamos patrones, tanto de la forma de comportarse y principalmente de la voz, también naces, porque genéticamente también puedes tener posiblemente el mismo grosor de las cuerdas vocales. Todos mis hermanos no es que tampoco tienen la voz educada como yo, pero sí tienen una voz grave, de autoridad, aunque no te estén diciendo algo de una orden, pero hasta para darte cariño es como si fuera una retada y yo, ya, ok. Entonces sí creo que en los dos factores incidieron en nosotros. Ahora, no se dedicaron ellos al final del día a esto porque pues cada quien fue, uno por los números, yo huí de los números y la única que se dedicó a la comunicación en la familia fui yo. Leticia, llegamos al final de la entrevista. Podemos hablar media hora más, pero queda una clase de locución para mí, no sé cuándo, pero ahí vamos a hablar cuando me das esa clase. Te agradezco mucho por la entrevista y que sigas en ese trabajo increíble, la verdad que extraordinario lo que nos contaste. Muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ti, insisto y reafirmo lo que dije al principio de la entrevista. Es un honor que me hayas entrevistado porque te admiro muchísimo tu calidad profesional y obviamente también ese grado de empatía que tú tienes con tus entrevistados. Me encanta, así que muchísimas gracias también a este programa, a Fabricio que me dio esta oportunidad. Así que será hasta otra oportunidad. Gracias, Leticia, nos vemos pronto. Hasta pronto. Construye con Gyptec el mejor gypsum del mundo hecho en Ecuador. Sube a gyptec.es tus facturas superiores a $100 y gana uno de los 10 televisores que se sortearán. Estamos llegando al final de nuestro segmento, pero vamos a una pausa. El experto por la 96.9 FM. Oiga, compadre,
¿Para dónde va usted tan feliz? Compadrito, voy rumbo a la fiesta del fútbol 2026. ¿Y cómo va a ir a la fiesta del fútbol? Si eso es carísimo. Facilito, compadrito. Con tu jugada ganadora de Agripack. Por tus compras al contado, obtienes cupones para el sorteo de 11 viajes, todo pagado. Donde verás a tus jugadores favoritos en vivo. Además, televisores, celulares y un montón de premios cada semana. Y todo esto solo por comprar los productos que tanto necesitamos. ¿Y todos los productos de Agripack participan? Sí, compadrito. O sea, es doble ganancia. ¿Y qué estamos esperando, pues? ¡Vamos para Agripack! Promoción válida del 10 de noviembre de 2025 al 28 de febrero de 2026. Aplican restricciones. ¡Qué calorón! No te me derritas. Si te tomas un Suerox, activas la hidratación con 8 iones, sodio, potasio, ayudan a aprovechar mejor el agua. Citrato, calcio, magnesio, optimizan la hidratación. Cloruro, zinc, lactato, potencian la recuperación. 8 iones que te activan. Suerox, hidratación que te hace sentir bien. Prueba el nuevo sabor Suerox Uva. Estudia una maestría en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, UPCE. Elige entre 25 programas de posgrado diseñados para profesionales como tú. Aprovecha hasta un 50% de descuento en matrícula y transforma tu futuro. Excelencia académica, docentes expertos y modalidades que se adaptan a tu ritmo de vida. Síguenos en redes sociales como @posgradoupce. Ingresa a www.upce.edu.es/posgrado. Posgrado UPCE, crece sin límites. ¿La acidez no te deja disfrutar la comida ni dormir bien? Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. En una endoscopía vemos el ácido quemando las paredes del estómago y esófago. Yo recomiendo QG5 Plus. Su efectiva fórmula con 3 activos recubre y protege aliviando rápidamente acidez, indigestión y reflujo. QG5 Plus para la acidez. El experto por la 96.9 FM. Hemos llegado a la parte final del experto Arte y Cultura. Le invitamos a que nos sintonicen este lunes a las 8:30 con el experto Salud, donde se hablará del Día Mundial de la Audición con la invitada Ariana Araujo Guzmán, licenciada en Terapia de Lenguaje y Audiología. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Además, se pueden comunicar con nosotros por medio de nuestro WhatsApp. Les acompañó Sebastián Melier. Que tengan un lindo fin de semana. Hemos llegado al final del experto Arte y Cultura por la 96.9 FM. Muchas gracias por acompañarnos. El experto Arte y Cultura por la 96.9 FM llegó a ustedes gracias al auspicio de Agripack. Sembramos confianza. Universidad Península de Santa Elena. Suerox, hidratación que te hace sentir bien. G-Tech, Gypsum 100% ecuatoriano. QG5 Plus para la acidez. Cerremundo Hard Discount Store.